Soy Genaro Ruiz, alumno de la quinta generación de la Universidad del Estado de México. Actualmente curso la licenciatura de Seguridad Pública. En esta ocasión les hablaré de la historia del derecho penal. Iniciaré comentándoles del derecho penal cortesiano. Todas las culturas en lo general coincidían en que los delitos considerados como graves, relacionados con adulterios o violaciones, se deberían aplicar a la pena de muerte. Cada cultura se diferenciaba de la forma en cómo se aplicaba la pena. El pueblo tarasco se destacó por contar con una organización político-administrativa. Su gobierno fue representado por el monarca. En la cultura azteca existió la distinción de delitos. Ellos los clasificaban por delitos culposos, delitos dolosos, y cuando la pena era más grave, la sometían a un procedimiento que fue criticado por los penalistas, ya que veían que el inculpado se veía afectado en su persona. Esta cultura se consideró más apegada a la legalidad, ya que el inculpado se le permitía defender en un proceso. Una vez que dado mi opinión con relación a lo que es el derecho penal en la época precortesiana, trataré de explicarles lo que es el derecho penal. El derecho penal nos permite conocer las diferentes maneras de pensar del ser humano a lo largo de la historia. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas cuya función es señalar las penas y establecer las medidas de seguridad a aquel ser humano que rompa o dañe su actuación en la sociedad. Debemos considerar que el delito siempre ha existido en mayores o menores hechos. En otros tiempos fue conceptualizado como pecado y representaba una ofensa no tan solo a la sociedad, por lo que era necesario terminar con este pecado mediante la imposición de penas. Posteriormente, en la Constitución de 1857, se adoptó el sistema federal donde se establecieron las bases para la emisión de leyes penales, con lo que surgió un código penal que fue válido para toda la federación y se dejaba reservada para los estados la facultad de legislar en materia de delitos de orden común. En 1870 se promulga en el Estado de México el primer Código Civil y es cuando aparece el Código Penal. El surgimiento de los dos ordenamientos permitieron la creación de las primeras ideas jurídicas. Claro está, sin dejar atrás la Constitución de Cádiz de 1812, que en su artículo 258 establece la necesidad de promulgar los códigos civil, criminal y de comercio. Una vez concluida la Revolución y emitida la Constitución de 1917, se llevó a cabo la elaboración de un código penal. Estos trabajos concluyeron con el llamado Código de Almaraz en el año de 1929. Continuaremos con las generalidades del derecho penal. El derecho penal, los romanos lo dividían en dos ramas y como hoy en día lo conocemos: derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo es un conjunto de normas dirigidas a la persona en la sociedad, prohibiéndole determinadas conductas. El derecho penal subjetivo es una función única del Estado para castigar las conductas humanas de carácter delictivo. Y en este castigo puede ser requerido con penas y ejecutar estas penas por medio de los organismos correspondientes. Asimismo, el derecho penal se divide en derecho penal disciplinario. Este es aplicado por el mismo Estado, y en derecho penal administrativo es el conjunto de normas que garantizan el cumplimiento en el deber que tiene en particular con la administración pública. En este derecho penal administrativo son necesarias las presunciones de culpabilidad, no existe dolo y culpa. El derecho fiscal son normas que fijan sanciones para actos que violan los intereses de la hacienda pública. En este caso existen las sanciones retributivas y pecuniarias. El derecho subjetivo, el Estado tiene la facultad para definir los delitos, imponer las penas bajo un orden jurídico. El derecho objetivo es el conjunto de normas dirigidas a las personas prohibiéndole determinadas conductas. Ahora bien, si el derecho penal se apoya en las ciencias auxiliares, que son las que proporcionan datos y conocimientos que permiten dar con mayor facilidad y seguridad precisar los hechos, estas son criminología, estadística criminal y política criminal.
Existen dos fuentes de suma importancia. Sin estas no podríamos tener derecho y tendríamos una sociedad inestable, ya que no podríamos controlar las acciones que dañen a la sociedad. Dentro de estas fuentes podremos citar la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Pasaremos a comentar el tema del delito y la aplicación de la pena. El derecho penal, según Cuello Calón, lo explica de la siguiente forma. Es el conjunto de normas que determinan los delitos y las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. Con esta definición entenderíamos que el derecho penal es una materia que nos ayuda a conocer las diferentes maneras de pensar del ser humano y que la facultad de sancionar los delitos queda en manos del Estado. Recordemos que la aplicación de las leyes queda en manos del Estado y para la correcta aplicación de las leyes se divide en tres poderes que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora bien, definiremos lo que es el delito. Es el acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal. Y por otro lado, definiremos qué es la pena. Es la sentencia de condena impuesta por un órgano jurisdiccional al responsable de una infracción y que puede afectar a su patrimonio, su libertad o el ejercicio de sus derechos. Concluiremos con la teoría de la pena. Hablar del tema de la pena de muerte en nuestro país es un tema muy complicado, cuestionado y politizado, pues a veces no se puede explicar el por qué en la actualidad legalmente no se puede castigar a una persona con la pena de muerte si ha cometido los delitos que lo ameritan. Fue hasta el año de 2005 cuando en el gobierno de Vicente Fox pudo abolir la pena de muerte, definiendo la postura de la ONU al firmar acuerdos que garantizan el respeto de la vida. Por lo tanto, el artículo 22 quedó de la siguiente manera. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, de marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, de la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Esto está sentado en el artículo 22 de la Constitución Política Mexicana de 1917. Concluyo con la siguiente reflexión. La pena de muerte es uno de los temas más polémicos a tratar, pues no se puede concebir el respeto a la vida en México si en este país es donde más muertes existen. Muchas gracias.